Hoy 18 de julio, viernesito, yo creo que ahora sí prepárense, tráiganse su cafecito porque hoy vamos a tener una charla muy, pues, de nostalgia, de historia, bueno, no sé, yo creo que todavía yo no nacía, pero bueno, vamos a irnos a esos años muy atrás. Hay mucha gente que inclusive a lo mejor no conoce bien la historia de lo que es la Fundación de Chivas, la Fundación de León, pero yo creo que hoy va a ser una plática muy importante donde vamos a presentar aquí a nuestra gran figura, nuestro gran infiltrado del deporte. No voy a dar el nombre, voy a dejar que Sergio lo presente, pero es un gran atleta, participando en los mejores maratones nacionales e internacionales, ultramaratones que a lo mejor ahorita lo vamos a comentar, donde llega a formar un número de 125 carreras. Pues, ¿qué le puedo decir? O sea, algunas veces fue mi paciente y la verdad, una gran persona. ¿Cómo ves, Sergio? No, pues gracias por estar con nosotros otra vez. Pues, ¿qué te digo? Pues estamos aquí, aparte de tener a mi tío aquí de invitado, que con mucha honra lo digo, parte de la familia. Tío, gracias por estar aquí, el señor contador público Rafael Orozco Alcaraz. Para que se den una idea, pues, de lo que vamos a platicar el día de hoy, que seguramente ya han platicado en muchos lados de esto, pero ¿quién mejor que la propia sangre, de donde viene este origen de la fundación de dos grandes equipos, de los cuales yo le voy a uno, mi tío por ahí compartirá a lo mejor corazones, ahorita nos va a decir, y tú pues ni se diga, tú le sigues yendo a la América, así que entonces... Pues, bueno, pero soy parte de la historia de México. Bueno, pues nomás te salvas por ahí, pero fíjense bien, vamos a hablar sobre todo de este personaje, que a mucha honra también lo digo, que es mi bisabuelo, y por supuesto mi tío nieto de don Rafael H. Orozco y Orozco, por supuesto con su hermano Gregorio Alejo Orozco y Orozco, fundadores del Club Guadalajara en 1906, y mi bisabuelo también participó, o bueno, más bien dicho, fue primero presidente de la Unión de Curtidores y luego tuvo una injerencia en el Club León. Entonces vamos a, con esto, darle entrada a mi tío Rafael. La verdad es que, tío, pues contador público de profesión, pero viendo tu historial, pues me voy a llevar, yo creo que unos 4 o 5 programas de toda tu excelente trayectoria que tienes, tío. La verdad es que mi respeto, sobre todo en lo deportivo, como persona, como tío. También le gusta la pesca, por supuesto, hemos compartido experiencias importantes ahí con toda su familia. Les mando un fuerte abrazo a todos mis primos. Y bueno, tío, pues te dejo este espacio para que te presentes y pues básicamente es tuyo el programa, tío, para hablar de tu abuelo Rafael H. Orozco y Orozco. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Bueno, pues en principio, pues un saludo muy cordial para todas las personas que en un momento dado se interesen en conocer un poquito la historia del Club Guadalajara y lo que yo pueda aportar. Seguramente quienes tengan algún interés en ello pues ya lo han hecho por su cuenta. Sin embargo, pues agradezco a Sergio particularmente el que me haya invitado y poder compartir pues algunas cosas que pues pueden ser inclusive vivencias que pues que pudieran no interesar en un momento dado a gran parte, pero sin embargo quiero compartirlas con todos ustedes. Como comentaba Sergio, soy contador público. En alguna etapa de mi vida también jugué fútbol y lo jugué también por muchos años y no era tan malito, o sea, sí tenía calidad. Nunca jugué profesional porque realmente lo tenía yo como un... ¿De qué jugaba? Hobby. ¿Cuál era su posición? Mi posición siempre fue, anteriormente no era la formación como hoy en día, que 4-2-4, formación de 5, que eso no era, sino que eran los defensas, defensa lateral, defensa izquierdo, defensa central, los medios, que eran propiamente de apoyo a la defensa, y después venían 5 delanteros, que era el extremo derecho, interior derecho, centro delantero, interior izquierdo y el ala izquierda. Oye, Sergio, ¿crees que haya jugado con esos balones de baqueta? Pues yo creo que pues, mi bisabuelo, mi tío posiblemente te tocó, ¿no, tío? Claro que sí. ¿Cómo le pegaba?
No, bueno, pues le pegaba con técnica, porque no era punterazo ni nada de eso. Ya te dejabas ahí el Juanete pegado al balón. Fractura. Y sí, claro que sí, me tocó la época en que se jugaba con ese tipo de balones, e inclusive los zapatos, la suela, era con tachones y... Esos de los que se clavaban con el clavito, ¿no? Sí, y que de repente salían los clavos por arriba de la plantilla. Entonces, sí fue una época muy rústica, que en este caso me tocó vivir y disfrutar, ¿verdad? Pues sí. Pero son etapas que hoy en día ya la modernidad de los deportes, y en este caso pues del fútbol, ha trascendido de manera muy importante. No, por supuesto, y fíjate, Sigi, tío, en ese sentido, cómo le tocaría vivir en aquellas épocas a don Rafael H. Orozco y a don Gregorio, porque fíjate, estamos hablando que ellos, pues los dos personajes quedan huérfanos muy pequeños, tío, y se migran de Arandas y se van a Guadalajara, y a partir de ahí empieza el sueño de su abuelo, de mi tío y mi bisabuelo Rafael, para empezar todo lo que generó, tío, porque la verdad es que uno, sobre todo que yo no lo conocí, tú lo conociste, ahorita nos vas a platicar cómo era el señor Rafael, pero me imagino que ha de haber sido un personaje en todos los sentidos, una persona cabal, preparada y pues sobre todo preocupada por su familia, porque le tocó vivir, Sigi, 2 guerras, imagínate nada más, le tocó la revolución y le tocó la guerra cristera. Entonces, tío, en ese sentido, ¿qué recuerdas de don Rafael? A ti ya te tocó verlo a lo mejor ya en una etapa fuera de Club Guadalajara, a lo mejor. Sí. Pero pues imagínate todas las experiencias que te ha de haber contado, las anécdotas de don Rafael, el simple hecho de observarlo y verlo trabajar y hablar, pues te habla de mucha información de lo que él hizo en su vida, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues los recuerdos que se me vienen a la mente, como parte, digamos, de su personalidad, él siempre fue una persona muy emprendedora, muy humana, ¿verdad? Porque siempre trataba a todo mundo que lo necesitaba o que le pedía algún favor, siempre le tendía la mano. Le gustaba mucho compartir, pues lo que en este caso él a sus posibilidades podía hacer. Siempre tuvo un carácter, digamos, muy determinante, muy fuerte, pero a la vez eso le permitió pues ser líder en un momento determinado para poder llevar a cabo pues lo que pretendía, lo que se proponía. Prueba de ello pues es que fue uno de los fundadores del Club Guadalajara, y también estuvo pues relacionado con la formación del Club León ya en una etapa posterior. Obviamente primero se dio digamos el proyecto de fundar el Club Guadalajara en unión de otras personas que también fueron cofundadores, conjuntamente con su hermano Gregorio. Hay 2 personas más ahí que no sé si dicen que... Sí, claro, tío, sí, pues son parte fundamental de esta fundación, por supuesto. ¿Cómo no? Hay 2 personas extranjeras dentro de los fundadores, un francés de nombre Calixto Carlos Gaz, sí. y Edgar Everard, Así es. que él tenía, porque ya falleció, nacionalidad belga. Uh-huh. Vienen a México, se establecen en la Ciudad de México, con posterioridad se establecieron en la Ciudad de México, pero llegaron directamente a Guadalajara. Allí estaban vinculados trabajando para una empresa que en este caso pues era el nombre de la Ciudad de México, y almacenes, los de fábricas de Francia. Fábricas de Francia. Sí. Entonces desde ahí ellos se empezaron a relacionar
porque al llegar mi abuelo a la ciudad de Guadalajara, consiguió un empleo allí en esos almacenes y conocieron a estas personas en donde vieron pues en las pláticas la necesidad de crear un grupo para practicar el deporte, para practicar el fútbol. El fútbol. Y ahí fue como probablemente se sembró la semillita de la fundación del Club Guadalajara. Eso fue por los años de 1904. Ya la formación y la fundación del Club Guadalajara se da en 1906. Cierto. Sí, fíjate, pues estaban muy jóvenes estos dos personajes. O sea, la realidad es que ellos, pues nacen en 1887, nace don Rafael. Él queda huérfano por ahí de los 12, 13 años, seguramente. Y es cuando los jala el famoso tío Sabino. ¿Tú has oído hablar del tío Sabino en la historia del Club Chivas? No, bueno, pues ese tío Sabino fue un terrateniente. Mi tío seguramente escuchó mucho de este personaje, el tío Sabino, pero era el que encargado de repartir pues las tierras donde entrenaban, y después, pues ahorita conocemos ya el área donde están las embajadas y todo esto ahí en Guadalajara, ¿no? Pero todo eso eran terrenos que tengo entendido los donó para que empezaran a jugar fútbol y empezaran con este sueño del Club Guadalajara, ¿sí? Y fíjate, tío, pues qué difícil haber sido para don Rafa y para Gregorio, pues aventarse a un compromiso que ni siquiera ellos tenían antecedentes familiares de haberlo llevado en algún momento dado, porque era algo nuevo para ellos totalmente, ¿no? Claro. O sea, empezar un equipo de fútbol que ya existía en México en aquel entonces, en otros equipos en Ciudad de México, pero no así en provincia o en Occidente, o empezaban. Entonces, qué gran reto se echó encima don Rafa para empezar todo este proceso de éxito de dos equipos que en la actualidad pues son exitosos, son equipos con mucho abolengo, como se dice por ahí, ¿no, mi estimado Sigi? Pues sí, Y pues tú participaste en uno de ellos, tienes parte de esta historia. Pues mira, hay muchas cosas que preguntarle. Por ejemplo, las ideas en este caso de su abuelo. O sea, ahorita nos comenta de aumentar el deporte, pero ahora en esta actualidad, pues yo creo que ya nomás lo hacen por negocio, ¿no? ¿Qué diferencia hay, pues, de aquellas ideas a lo que estamos ahorita viviendo en el deporte? Porque ahorita hay patrocinadores, antes ni siquiera se conocía eso. Entonces, ¿cómo le hacían, pues, para poder sacar este proyecto? Pues yo creo que efectivamente hoy en día pues es una diferencia abismal entre lo que son los intereses que hoy pues los dueños de los equipos persiguen, e inclusive las expectativas de los jugadores profesionales, que cuántas veces hemos escuchado de que no tienen amor por la camiseta. Es un término muy coloquial dentro del medio. Sin embargo, pues gran verdad hay en ello, porque pues hoy el fútbol pues forma parte de una industria multimillonaria por todos esos conceptos que mencionas: patrocinios, traspasos de cartas de jugadores, publicidad, etcétera, inclusive pues las entradas a estadios y estacionamiento, líneas, cervecerías, por todos lados es negocio, sí, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacían? Entonces, claro, eran más limitados en un momento determinado. Los gastos pues se sufragaban entre el grupo, como cuando digamos uno empezaba a jugar fútbol, en el que tenía uno que pagar una cuota para pagar al árbitro, que para lo que se ocupaba, ¿verdad? Entonces, en un momento determinado era una aportación para sufragar los gastos comunes, para poder hacer lo que les gustaba, que era jugar el fútbol. Sí, sobre todo que anteriormente pues también había mucho apoyo de las familias, o sea, las familias tenían mucho recurso, algunas de ellas, sobre todo las familias de don Rafael, que se encargaron de arropar a estos dos personajes cuando quedan huérfanos. Mucho del dinero pues venía de dinero de familia, ¿no? De herencia, que posteriormente pues se va diluyendo con el paso de los años. También otra cosa importante, pues
lo hacían por amor al propio deporte, el entusiasmo de sacar adelante esos proyectos. Pues antes el dinero no, pues era importante, pero no era como ahora lo vemos, ¿no? Ni siquiera comparándolo. Y yo creo que de ahí nacieron principalmente los amores reales por estos tipos de equipos, ¿no? En donde, pues si vas y volteas a ver el origen de cómo nacen, te vas a dar cuenta que mucho es valores, mucho es personalidad, mucho es carencias, pasar por vicisitudes, o sea, un montón de cosas que uno, pues ahorita no lo sufre tanto un jugador, pero anteriormente, pues jugaba el primo, el tío, había dos primos en aquella época de Don Rafa jugando, Zenén y otro personaje más, que ahorita me acuerdo, que eran primos y entre familia, pues armaron ahí, imagínate, eran tantas las ganas de hacer un deporte nuevo en aquel entonces, tío Sigi, que pues traían la sangre a todo lo que da para poderlo sacar adelante, y fíjate, que más con un equipo de una ciudad como Guadalajara, pues de tanto abolengo y de tanta convocatoria, ¿no? Ya después nos metemos en rollo de quién es el mejor equipo, si que ahorita no vas a sacar a la América, pero la realidad, nos duela, ¿no? Pues es un equipo grande, ¿no? Como en la Fiera, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido, tío, hablando un poco de lo que tú recuerdas de don Rafael, porque no nada más fue un señor, fíjate, él, haciendo un poquito de paréntesis, fue pues empresario a su corta edad, ¿no? Obviamente sacó adelante, pues desde muy chico, muchas cosas familiares, pero también, pues fue jugador, fue primer presidente del club, y luego empezó de empresario. Imagínate toda esa cascada de cosas que traía don Rafa en su vida, como yo creo que era un tipo que todo el tiempo estaba haciendo cosas y pensando qué es lo que sigue, ¿no? Yo me imagino hacia don Rafa, no lo conocí, pero tú que tuviste el honor de conocerlo, pues yo creo que te tocó ver toda esa chispa de don Rafa, esas ganas de meterle a todo, ¿no, tío? Mira, él siempre fue una persona muy ordenada en ese sentido, ¿verdad? Su trayectoria en el tiempo que nos tocó convivir un poco más a nivel de la familia, ¿verdad? Era una persona que te corregía, te daba consejos para efectos de que en un momento determinado, pues si estaba uno haciendo alguna cosa incorrecta, la supieras realmente hacer o evitarla, pero sí, siempre él predicaba con el ejemplo, porque siempre fue una persona cabal en todo sentido. Entonces, no, nada que reprochar, ayudaba a quien en este caso se le acercaba, inclusive pues cuando ya fue empresario, él fue el fundador de la primera fábrica aquí en León de las que le llamaban suelas de lodo, que eran suelas que se vulcanizaban a cierta temperatura para en este caso generar las suelas. La marca inclusive fue por muchos años la que pues dio para comer a las familias en un momento determinado. Era la suela Lux, que le pusieron ese nombre pues en honor a la Virgen de la Luz. Sin embargo, no era suela Luz, sino suela Lux. Ah, mira, esa no me la sabía. Ah, mira. No, pues, bueno, estas historias que también mi padre, hermano tuyo, me comparte, pero pues a veces siempre cuando uno piensa y remembra cosas, empiezan a salir a lo mejor vivencias que uno tuvo, en este caso tú con tu abuelo, pero fíjate, el señor don Rafael, para que te des una idea, Sigi, pues no nada más le tocó estar en la guerra cristera, le tocó vivir dentro de la guerra cristera, porque él tuvo participación y la familia tenía injerencia. Tengo entendido que ellos inclusive hacían sus asociaciones y sus reuniones ahí en Arandas, bueno, más específicamente en San Ignacio Cerro Gordo, en esos alrededores cerca de Arandas, en el Terrero, que es un rancho donde ellos vivieron, y sus familias atrás. Pero por ahí yo supe de una historia donde justo atrás de ese sitio del Terrero hacían unas reuniones de este grupo famoso de la CJM, que a lo mejor tú lo sabes bien y que mi papá contaba. En algún tiempo, ya cuando estaba fundado pues el equipo, digamos primariamente,
el escudo le agregaban ACJM. Ah, eso no sabía, mira. ¿Sí sabes qué significa ACJM? No. Es Asociación Católica Juvenil Mexicana. Mexicana. Sí, ¿verdad? Sí. Y no sé si este grupo religioso político, porque pues tenía fines de estas dos tintas, después creo que fue un partido político actual, ¿no? Algo así platicaban la historia, yo no sé si sea verdad o no, pero que ahora un grupo, para no decir el nombre, pues existe actualmente. Pero fíjate, como un señor con esta mentalidad, lo que representó para él tener contacto con gente que en esa época venía de otro mundo, de otros lugares como Francia, Bélgica, y la experiencia que te llegan a transmitir para cambiar tu chip en algún momento dado. ¿Tú crees, tío, Sigi, que don Rafa o don Gregorio, si no hubieran tenido estos contactos con estos personajes y convivencias y esta visión del mundo, hubiera sido diferente en la historia de don Rafael? ¿O sí marcó a don Rafa esta parte de que le tocó vivir desde muy joven, no? Yo pienso que sí fue un factor importante porque pues la cultura en este caso que pudo pues de alguna forma ser compartida por estos personajes con mi abuelo y con el tío Goyo, pues permitieron el que el proyecto fructificara más rápido. Y obviamente que pues no es una cosa fácil, pero cuando hay constancia y hay un plan, en este caso ambicioso, porque dicho de otra manera, pues como que sería difícil haber podido alcanzar pues los logros que hicieron. Totalmente, ¿no? Sí, o sea, eso cómo marca a una persona en toda su vida, ¿no? Y cómo representa eso todos los cambios que se vienen cuando uno ni siquiera los piensa que van a suceder, ¿no? No, la verdad, te digo, ver cómo de alguna manera empieza el fútbol importante allá en Guadalajara. Ahora vamos a ver de este lado de la injerencia del Club León. Pero fíjate, antes de eso, justo conectándolo con lo del Club León, a mí me llamó mucho la atención yo soy mucho de creer que las cosas suceden por algo y tienen secuencia, ¿no? Imagínate, don Rafa seguramente nunca se imaginó o se lo preguntó alguna vez que al ser huérfano, por ejemplo, cambiaría de ciudad o estaría migrando de ciudades, porque él cuando tiene al padre de mi tío, a mi abuelo Pablo, en 1918, él en una carta que escribe en el 50 aniversario de Chivas, él en una carta que es puño y letra de él, o en una entrevista más bien dicho, él dice que deja el fútbol en 1918. Debe de coincidir con el nacimiento de mi abuelito Pablo, papá de Rafa, y eso hizo que ya dejara como de estar acudiendo a sus amores, ¿no? A su equipo y a su ciudad de sus amores. Pero fíjate, él en su trayectoria y en su andar, pues no solamente anduvo Guadalajara y Arandas, ellos se iban en caballo a Totonilco, y de Totonilco se iban en tren a Guadalajara. O sea, todo el trayecto que hacían, pues ¿cuánto te gusta que eso representara en tiempo, tío? A lo mejor, ¿qué te gusta? Una jornada de 2-3 días para ir a ir y vuelta. De verdad era cosas que ahorita tú no ves, salvo las peregrinaciones que de repente uno conoce que vas a hacer y esto, pero hoy en día no te la fletas a estar haciendo esos peregrinajes, ya tienes todo fácil, sí, ¿no? No, sí, cuando vamos a Lagos, imagínate. Ya ando soltando en las cruces. Y fíjate, pues don Rafa, resumiendo un poco para conectar con Club León, tío, no me dejarás mentir, él, pues después de la etapa cristera, 1926-1929, él, pues sufre una persecución, que es lo que tenemos entendido, o al menos una amenaza de que se mueva para fuera de Jalisco. Y es así cuando él, a través de estas amenazas y por cuidar a su familia, se mueve a San Francisco del Rincón. Sí. Y ahí en ese aspecto, pues creo que ya tienen ustedes un poco más de memoria, porque las historias por ahí que cuentan de que fue presidente ahí de San Francisco, que tuvo una injerencia política, hasta los árboles que están ahí sembrados en la entrada
siempre se dice que don Rafa los mandó poner. Entonces, en ese sentido, tío, tú pues, supongo que ya tienes más recuerdos de ya cuando don Rafa viene para acá, pero ¿te tocó ir alguna vez con él a algún partido? ¿Te acuerdas haber ido a Guadalajara, a regresar a esta casa donde vivieron, donde pues tejían a mano hasta los uniformes de Chivas, sí, ¿no? Sí llegamos a ir a la casa y está ubicada la casa por Pedro Moreno, que es ahí más o menos la colonia donde la familia también de Don Goyo también vivían. Sí. Sí recuerdo que estuvimos en alguna ocasión por allí en esa casa. Detalles así de haber ido a algún partido. ¿No tienes algún recuerdo de eso? No. Pues hubiera estado interesante. Imagínate estar al lado disfrutando un juego, no sé, León Chivas, me imagino, con tu abuelo. Haber representado algo magnífico. Y en ese aspecto, ya cuando don Rafa te toca verlo en una etapa ya más adulta, ¿lo veías como con miedo? ¿Lo veías con mucho respeto? ¿Cómo era don Rafa con ustedes? ¿Se acercaba con ustedes a dar algún consejo? Ya más grandes, pues te tocó ya en una etapa más grande, tío. ¿Cómo era don Rafa? Déjame contarte algo, como una anécdota. Cuando tenían la fábrica por la calle Hidalgo, la oficina de mi abuelo estaba, se puede decir que a la entrada había un pasillo y el primer cuarto, por decirlo de alguna forma, allí estaba la oficina principal. Entonces, él siempre usó un sillón bastante especial. No he visto otro con esas características, muy largo, con un respaldo también así forrado con piel de madera, los descansabrazos, muy conservado. Siempre le gustaba tener sus cosas muy en orden. Tenía su escritorio también de madera, pues labrada, con cajoneras donde tenía cada cosa en su lugar, que los clips, que los muy metódico. Todo eso lo recordamos porque siempre él cuidaba mucho pequeños detalles, ¿no? Y él, ¿cómo era con nosotros? Bueno, pues para empezar éramos muy traviesos, estaban muy inquietos. Lo que es, no sé si tú recuerdas a un primo nuestro que se llamaba Armando Zúñiga Orozco. Sí, como bueno, él ya falleció hace algunos años. Él, Pablo, otros chavos más o menos allí de la cuadra, también nos juntábamos allí en el patio. En el centro del patio había un árbol de granadas y el patio era pues más o menos grandecito. Nos poníamos a jugar fútbol y a veces pues cuando no tenían mucho que hacer, pues alguien de los mismos empleados, los trabajadores también ahí se sumaban al partido y pues se armaban allí unas trifulcas. Y en alguna ocasión uno de ellos, no sé si recuerdas a uno que le decíamos el Chivas. Sí, cómo no, el Chivais famoso. El Chivais, bueno, pues el Chivais. Y le iba a León. ¿Sí? Pero era, yo creo, perdón, Sí. tío, era, porque ni te sabe lo que voy a decir, era yo creo que de los mejores aficionados al Club León en todos los sentidos. Y ahorita te digo por qué, para no interrumpir a mi tío. Y luego, tío, estaban ahí en eso Y andábamos ahí en la cáscara, ¿no? Y le pega a la pelota, no eran balones así como oficiales, ¿no? Sí. Era una pelota de hule, pero le pegó con tanta fuerza y con tanta dirección, le pasó la pelota por arriba de la cabeza al abuelo. Le pega en la cara y yo creo que... Ahí le hubiera ido en feria, como decimos, yo pienso. Lo que pasa es que ahí rompió los cristales de la ventana y ya nos castigó ahí.
Sí, nos puso un ejemplo, ¿Un estate quieto ahí a sí, todos o qué? sí, porque dice, ahora en castigo no va a haber, le decíamos nosotros, el 20 sushi, Ajá. porque nos daba 20 centavos para ir a comprar algo a la tienda, Ah. lo que alcanzaba. En ese tiempo pues sí se alcanzaba pues dulces o algo, un bolillo con vinagre o cosas de ese tipo, ¿no? Y dice, hoy no va a haber eso en castigo a la acción que tuvieron. porque aunque no lo hizo intencional, pero no es un lugar como para... Adecuado para jugarlo. Ajá. De ahí, pues no pasó mucho tiempo, se formó un equipo ahí en la fábrica. Ah. El equipo se llamaba Solas Lux. Mm. Y para eso ya inclusive hasta mi papá, también que en paz descanse, se involucró porque él nos llevaba y estaba ahí en los partidos. ¿Y asistía don Rafa también? No, él no asistía, ya estaba ya más grande. Sí, Ah. pero mi papá sí llegó ahí. Don Pablo, mi abuelito, sí. Y como cosa así, nada más que recuerdo, ese equipo, allí fue donde yo me empecé a involucrar, digamos, un poquito más por el fútbol. Ah. Ya como que me empezó a agradar Me gusta. hacerlo ya con un poquito de más disciplina. Sí. Y ya íbamos a entrenar 1 o 2 días a la semana temprano, ¿no? A las 6 de la mañana nos salíamos y... ¿A jugar? Sí. A los campos ahí había unos campos cercas. No me digan que eran los de Manolo, tío. No existían en ese todavía entonces no los de existían, Manolo. no. Yo creo que sí jugó ahí. Sí jugué ahí. La verdad sí jugué ahí. Sí. Había unos que eran los campos del Juventudes. De Juventudes. El Club Juventudes. El club tenía su propia cancha, un empastado muy bien cuidado y toda la Las cosa. mejores canchas que hay aquí en la... Pero había otros que eran de tierra. Ujú. Todo el mundo, yo creo que empezamos a jugar en tierra. Pues sí. El día que te tocaba un partido en Pasto, pues Era era de lujo. algo especial. Sí. Llegamos a jugar en el estadio de León. Sí, me platicaban esas historias que... No con el Solas Lux, ya con otro equipo, pero sí. Bueno, y te apodaban, creo que el venado, algo así me decían mi papá, o eso es ficticio. ¿Sí te decían así o no, tío? A Pues ver. ya es la raza es brava. Sí, por ahí te decía que el venado, o sea, mi jefe, yo escarbando un poco ahí entre las historias. Fíjate, ahí yo te he mandado fotos, en un lugar que está por el Menegildo Bustos, que a lo mejor ha sido tu Sigi, hay un museo de León en una senaduría, muy famoso. Ahí tiene un montón de fotos antiquísimas de Club León, y en una de esas aparece mi tío Rafa como jugador en uno de los equipos de la época, yo creo sería, porque ahí aparece la leyenda, y creo que te la mandé y se me hizo curioso. Dije, mira, tienen aquí un montón de fotos antiguas, ahí sale don Rafa también, como parte. Y en esta conexión con Club León, tío, porque se escucha en la familia que pues quién sabe qué pasó con lo del León, pero al final sí sabemos que tuvo injerencia. Yo tuve la fortuna de obtener el acta constitutiva original. Bueno, no original, sino una fotocopia de esta acta constitutiva donde figura don Rafael, entre otros personajes que formaron en aquel entonces como el grupo, y bueno, en paz descanse don Primo Quirós, también pues me contaba muchas historias al respecto, y en sus libros menciona inclusive a don Rafael, como parte de esta conexión de unión de curtidores. Yo no sabía hasta hace no mucho que don Rafa sí tuvo pues injerencia directa tanto en la unión de curtidores como posteriormente en la fundación de esta Unión León, que terminan dejándolo como Club León, porque supongo que así lo meten a la liga ya oficialmente, ¿no, tío? Sí, así es. Bueno, en ese tiempo ya cuando se dio lo del Club León, ya estaba prácticamente ya desconectado de lo que era el Club Guadalajara en cuanto a aspectos directivos y cosas de ese tipo. Ya no tenía injerencias. No, para nada. Entonces, cuando él se vino para acá, pues lo invitaron a que los asesorara para aprovechar la experiencia que tuvo en los años en que estuvo presidiendo, claro, ya el Club Guadalajara y conectado pues con ese medio, y eso permitió
pues un poquito compartir pues el know-how de cómo manejar un equipo. Para ese tiempo, el primer presidente del Club León fue don Pilar Ramírez. Fue el primer presidente. Fue sobre 1944, creo, si mal no recuerdo, cuando León, ya como Club León, pues empezó a conocerse, ¿no? Hoy en día pues sí es, como dices tú, León Fútbol Club. Sí, así es. Fíjate, yo tengo una Sigi, porque te me estás enfriando, te voy a sacar la amarilla, no, te la iba a sacar porque ya estás en la congeladora, pero estás analizando todo a detalle. Fíjate que una de las en la entrevista de don Rafa, y lo saco a alusión porque muchos por ahí escuchas en las redes y ves que cuál fue la rivalidad entre León y Chivas, o León y Atlas, o Chivas y Atlas. Cuando don Rafa jugaba en Chivas, él, cuando jugó con Atlas, contra Atlas la primera vez, ahí menciona el tío, tú no me dejarás mentir, que decía que Orendain, que era el portero de Atlas de aquel entonces, usaba unos lentes como de fondo de botella, unos lentes muy grandes, no sé. Y ahí en el textual don Rafa pone que quería tumbárselos de un balonazo y que no lo logró. Esas historias, pues bueno, yo creo que de la calentura de dentro del campo, pues se daban ahí mucho, ¿no? De que se agarraban, yo pienso, ¿no? Bueno, sí he leído algo de esa historia en el que pues la rivalidad con el Club Atlas pues se da con ese origen que comentas, ¿no? En donde, pero yo sabía que sí le había dado. Que sí le dio su balonazo y le tomó los lentes. Y por eso la rivalidad persiste hoy en día. Sí. Se puede decir que es el clásico auténtico de Jalisco, ¿verdad? Porque el Atlas siempre ha sido un hueso duro de roer para las Chivas. Sí, totalmente. No, y aparte pues la rivalidad de estar en la misma ciudad, que acá sucede lo mismo con León cuando estuvo, pues que Unión de Curtidores en su momento, o mismo Irapuato, ¿no? Que ciertas rivalidades, pero esa rivalidad en particular, mi Sigui, yo creo que no te sabías esa, ¿eh? No, bueno, inclusive ahorita me estaba acordando, pues también en Guadalajara pues había muchos equipos, ¿no? O sea, Jalisco, el Oro también, el Atlas, el AUDG, los Tecos, Chivas, o sea... Sí, hubo una época en donde tenían equipos para meter para arriba. Entonces, pues hoy de los que persisten en la primera división, por decirlo de alguna manera, pues viene a ser nada más el Atlas y el Guadalajara. Los otros están en la división de expansión, o no sé cómo le llaman. Sí, seguramente, pues han ido diluyendo mucho los equipos. Imagínate, sí, Tecos, claro. Bueno, aunque no logró muchos títulos, pero también tiene su historia. Además, yo creo que, me acuerdo de Bucetich, que lo hizo campeón, primero hizo campeón de León, y posteriormente fue allá a Tecos y lo hizo campeón también. Sí, cierto. Y fíjate cómo pues ha pasado muchos jugadores dentro de los dos equipos, ¿no? O sea, tú ves actualmente de repente esas rivalidades no se respetan tanto, a veces ya ves cambios entre equipos que seguramente no veías antes, intercambio de jugadores, no propio Chivas entre América y Chivas Atlas, ya es un movedero de cosas, mis hijos. Sí, yo creo que ya volvemos al amor de la camiseta. Exactamente. ¿No? Sí. Jugadores que inclusive nunca salieron a jugar a otros equipos, siempre fueron ahí, pues iniciaron y acabaron en ese equipo. Exactamente, que antes se daba mucho, ¿no? Te casabas con el equipo y eso hacía que dieras un mejor rendimiento, porque jugabas no nada más por el compromiso y por el tema económico, sino ya había otro tipo de intereses, ¿no? Personales. Imagínate, veo la historia de Loco Abreu y te digo, no más de 400 equipos en donde participó, tú dices, no. Sí, pues, y en ese aspecto, tío, pues justo hablando de esta historia de don Rafa y su historia durante el club, en su vida en el Club León y Club Chivas, ya cuando deja, pues tengo entendido que él participa un poco con esto de la transformación a Club Fútbol León, pero después ya él, por razones creo que un poco personales o de intereses ahí propias del club, decide hacerse a un lado. Y es cuando él, yo creo que ya decide mejor ya hacerse... Sí, ya en ese aspecto se separó ya del aspecto del fútbol profesional. Deportivo, ajá. Entonces, siguió pues
Como aficionado, obviamente en este caso, pues su equipo de sus amores siempre fue Chivas. Guadalajara. Entonces, pues es innegable. Ayudó a León y forma parte, tiene su página, digamos, por decirlo de alguna manera. Escrita así. En el Club León también, porque también puso su granito de arena en la consolidación de la formación del equipo. Sí, claro, y que pues de eso arrancó un gran proyecto que entre altas y bajas de este Club León y corajes y alegrías, pues ahí sigue y es un club que ha ido creciendo, ¿no? Gracias a estos orígenes de gente que por iniciativa y por ganas y por deseo se hacen cosas grandes, no tío, a futuro. A veces uno no lo piensa en el momento cuando empiezas un proyecto o no lo dimensionas qué tanto impacto va a tener, no nada más en esas generaciones prontas, sino a través de la historia, ¿no? O sea, es increíble cómo pues las cosas tienen un sentido. Y bueno, pues don Rafa, un poquito hilando el destino de estos personajes, pues él fallece en 1970, ¿no? En la ciudad de León, Guanajuato. Él tiene sus restos en la iglesia esta que está ahí pasando el López Mateos por la 16 de septiembre, ¿cómo? El Inmaculado, ¿cómo se llama el que está ahí en la esquina? Un templo, Sí, el Inmaculado. el Inmaculado, ahí está sus restos, y bueno, lo recuerdan ustedes con mucho cariño porque obviamente ustedes lo conocieron. Uno no le tocó ya vivirlo, pero sí ha de haber sido toda una experiencia estar al lado de un personaje pues de esas categorías, ¿no, Sigi? Sí, no, pues imagínate ser toda una fundación y una historia impresionante. Pues ahorita nada más estar escuchando aquí a don Rafa y que conozca todo esto, no, pues yo creo que así como dices, necesitamos como 5 o 10 programas para que... Y para que saques el chocolatito. Porque hoy no vamos a acabar, no vamos a acabar. Bueno, y pues, tío, estamos cerrando un poco ya el programa, que la verdad es que no desearíamos hacerlo, porque a mí, tú lo sabes, me apasiona mucho este tema de la historia, y sobre todo de la familia, pero pues siempre yo trato de inculcarle también ahora con mis hijos, que lo que hicieron nuestros ancestros o las personas de la familia, pues tiene un peso específico, quieras o no, para bien o para mal, de alguna forma, pero siempre hay que recordarlos y esto va a hacer que tomemos o las generaciones tomen ciertas cosas positivas que hagan que se afiancen como personas, ¿no? O con lo que quieran hacer en su vida. Pero pues agradecerte, tío. Fíjate que tenemos la sección que tú sabes quién es, pues ahora sí que no te lo tengo que decir. Mi tío me decía días anteriores, bueno, oye, pero don Cucufato, pues no es el don Cucufato que nosotros conocimos. Digo, efectivamente no, tío, el don Cucufato que ustedes conocieron bien era un personaje diferente que usaba mi abuelo Pablo, pero yo quise hacerle ahí un poco el homenaje a la figura del personaje Cucufato. Y en ese sentido tenemos pues 5 preguntas de don Cucufato, que ahorita las vamos a poner acá, mi estimado Sigi. A ver si ahora sí te avientas la primera. Yo bueno, creo que esa Ya la dijimos, sí, pues, pero bueno, vamos a hacerla. Aviéntate otra. ¿Es cierto que tu abuelo tenía un balón de cuero firmado por los fundadores del Club Guadalajara? Nunca lo vi el balón. ¿No? Seguramente está, porque sí, hay muchas cosas que se quedaron, ¿no, tío, allá en Guadalajara? Simplemente porque el tío Goyo era, pues se puede decir, debe de tener, en este caso, los hijos de sus hijos, seguramente un museo de muchas cosas. Sí, debe de existir. Sí, si bien no está ahí, está en el museo del Club Guadalajara, que en este caso, no sé si conozcan el Estadio Akron. Sí, cómo no, ahí está en el museo. Bueno, sí. ahí hay, desde las primeros playeras, las camisetas, eran camisas de algodón con botones, Sí. que inclusive son las mismas esposas o sus mamás de los jugadores las hacían y les ponían los botones a las camisas, pero allí se conservan la muestra de cómo empezaron. Hay balones y seguramente, no sé si sean los balones firmados, pero si hay balones de cuero ahí en las vitrinas. Sí, no, y fíjate, hablando de lo que dices, un poquito ahí agregando el comentario de
lo que cosían a mano y todo esto, pues la abuelita de ellos, mamá Chita, le decían Nicolásita Sainz, les tengo entendido que les hacía a mano o bordaba ciertas cosas a mano de los uniformes, ¿no, tío? Del club de Chivas. Sí, así es, o sea, Entonces, fíjate que participaba la familia, todos ya sea la estaban ahí. mamá o las hermanas, etcétera, pero todos ponían su granito. Ya ves, ahorita te decías, bueno, ¿y ahí cómo le hacían para los dineros? Pues aportaban lo que tenían. Exacto. Sí, era un tema muy, muy de unión familiar, ¿no? De proyectos familiares de arraigo, ¿no? Y pues la segunda en este sentido, dice aquí, a ver si la decimos bien, dice, ¿qué decía cuando alguien hablaba mal de los equipos modernos sin corazón? Yo supongo que la pregunta va enfocada a cuando Rafa, ya grande, hablaba mal de las Chivas o escuchaba algún comentario. Pues yo creo que se enojaba, ¿no, tío? ¿O qué pensarías tú? Pues yo creo que sí, porque esos comentarios pues seguramente eran infundados. Sí. No iba él a estar dando una imagen que realmente no le Claro. correspondía porque no le constaba, ¿verdad? Sí, pero yo creo que dentro de la pasión, yo creo que a veces un tipo muy apasionado al Club Guadalajara, ¿no? Y pues imagínate, jugó, fue presidente, lo funda también con Gregorio, pues era un equipo así como tú te pones la camiseta del América, te clavas y te avientas como allá en Chapultepec, mi estimado Sigi, Del piso número 10. Del 20, por favor. Yo me imagino que, por ejemplo, en un encuentro entre Chivas y León, pues le iban a Chivas. Yo creo que sí, porque ahorita está dividido el asunto, ¿no, tío? Ya las generaciones... No, ya. Por ejemplo, acá en la familia, pues ya. No, a lo mejor así como los Martínez, ¿no? ¿A quién le irán? ¿A León o a Pachuca? ¿O a Pachuca? Sí. Yo digo que a Pachuca. Sí. No. ¿O al Oviedo? ¿O qué? Pues ya subió. No, bueno. Pues sí, o sea, ahí Sin palabras. ya se divide. Nos van a cancelar, ¿eh? Se diluye, no, pues nadie nos patrocina, claro, cancelar, ¿a mí qué? A ver, le va otra. A ver, échale. Dice, ¿cuál fue el momento más emocionante que él vivió adentro de una cancha? ¿Cuál te imaginas que haya sido ahí el momento? Para Don mi Rafa. abuelo, pues yo creo que cuando ganaron la primera copa, porque antes de que empezaran el fútbol así ya ordenado en la liga profesional, ya habían obtenido pues trofeos por allá por 1909. Sí. Entonces están las fotografías en el museo, en revistas, ahí aparecen y muy formaditos, hasta olvídate por ejemplo de la formación que hacen hoy en día para la fotografía oficial. Ajá. Antes de que empiece el partido, ¿no te has fijado de que se ponen los equipos para tomar una fotografía? Que por cierto dicen, y esa nunca sale. Ajá. Nada más la toman y se ahí quedó. Sí. Entonces, hay fotografías en donde los jugadores salen con sus uniformes impecables, o sea, Sí. limpios y con el trofeo allí sobre un pedestal. Ok. Entonces, sí hay recuerdos. Yo pienso Y que es de mal agüero tocarlo. Sí. No puedes tocar hasta Así, que... así es. Hasta que campeones, no antes ni Sí. siquiera. Entonces yo creo que para mi gusto ha de haber sido el mejor momento que más recuerda es cuando obtuvo su primer Cuando campeonato. obtuvo su primer campeonato, excelente. Bueno, esta pregunta la voy a dirigir a mi tío, porque ya sabemos a quién le iba mi bisabuelo, pero ¿quién te gusta más, Chivas o León, tío? ¿América? Chivas, mi tío es Chivas, ¿no? Mi tío es Por Chivas. ejemplo, el próximo sábado juega el León. Es lo que te decía, pero Chivas, tío, pues. Dice Pati, mi hija, porque ella también le va a las Chivas. Sí. Dice, no se te vaya a ocurrir llevar la playera de las Chivas, porque si no ahí así te va a ir. No le hacen. Tú llévatela, no pasa nada, tío, ahí nos vamos a ver. ¿Tú vas a ir al juego, tú, mi estimado Sigi, o vas a ver a tus águilas o qué? Pues hay que ver, bueno, yo creo que al que le gusta el fútbol, Ve todo, ¿no? Ve todo. Exactamente. Bueno, y finalmente, Sigi, aviéntate la última. pues aquí hay una que a lo mejor, bueno, pues aquí la va a decir de una manera muy especial. ¿Qué consejo futbolero siempre repetía en la mesa familiar? A la hora de la comida, a la hora de la cena, el desayuno. ¿Qué frase decía él? Bueno, siempre estando en una reunión en familia, suponiendo a la hora de comer, pues
siempre abría la comida obviamente con una bendición de los alimentos, ¿sí? Y ya después, pues, entre una cosa y otra, pues, salía algún tema, pues, relacionado con el momento que estuviera viviéndose en el campeonato, si es relacionado con el fútbol, o si es con algún tema relacionado con alguna actividad de alguien de los mismos integrantes de la familia, pues era lo que se platicaba, pero siempre había tema de conversación. No, yo pienso que don Rafa, al estar, imagínatelo sentado aquí en la mesa con sus nietos o sus hijos, al solo escucharlo o verlo, yo creo que le aprendías bastante a un personaje que no tenía que hablar necesariamente mucho, sino hasta observarlo en su forma de vestir, su postura, su forma de hablar, sí, aprende mucho, ¿no? Claro. Muy bien, Siggy, pues ¿te parece si cerramos con la frase? Es una frase que él dijo, yo modifiqué un poquito, de hecho yo tengo esta frase en el laboratorio que tenemos aquí, pero lo demás lo dijo don Rafael H. Orozco y Orozco en la entrevista de 1956. Y dice, ahora que el equipo ha triunfado, recuerdo todos aquellos afanes, desvelos y sacrificios y me convenzo de que todo eso no fue en vano. Esto lo dijo don Rafael H. Orozco y Orozco, bisabuelo mío, abuelo de don Rafael, también homónimo de don Rafa. Gracias, tío, con esto cerramos el programa y pues de verdad, después, como dice el Siki, después del programa nos echamos un buen café, que tanto le gusta también a mi tío el cafecito, el cafezuchis, diría mi abuelito Pablo. Y bueno, agradecerte, tío, te vamos a pedir que nos pongas en la pared yo siempre le digo pared, mi Siki, pues la puerta de los recuerdos. Te invitamos, tío, que pases de este lado para que nos plasmes ahí un autógrafo, un recuerdo, lo que tú gustes. Y pues, mi Siki, te voy a pedir que hagas esta dinámica antes de que pite. Espérate, en lo que mi tío firma. Fíjate bien, dice aquí. Tú vas aquí, tú lee la primera. Ahorita que mi tío escuche también, échatela. En un país marcado por guerras, sí, échatela. Valores y creencias, hay historias que no solo se patean, se heredan. Porque entre Guadalajara y León hay algo más que fútbol, hay sangre, hay historia y hay destino. De Chivas a León, el destino de sus fundadores, gracias al contador Rafael Orozco Alcaraz, por abrirnos las puertas del pasado con la misma pasión con la que tu abuelo abrió las del fútbol mexicano. Eso, lo dijiste. Híjole, mi Siki, ahora sí te fuiste, pero... Los invitamos a que vean el programa y pues estuvo increíble este programa del día de hoy con el contador público Rafael Orozco Alcaraz. Muchas gracias. Venga. Gracias, tío. Pues nos echaremos estas pláticas en la pesca, tío, ahí en una salidita, ¿cómo ves?